Bueno, los ojos, hay que decirlo, están puestos a nivel deportivo en el Kun Agüero, que sufrió un trastorno en la frecuencia del ritmo cardíaco. Esto sucedió mientras estaba jugando el fin de semana y a partir de esta situación hubo señales de alarma. Muchos veían ese momento en el cual el jugador argentino sintió la molestia en el pecho, se tiró al piso. Esto sucedió a los 38 minutos del primer tiempo del partido entre el Barcelona y el Deportivo Alavés en la Liga Española, ¿sí? Y fue la noticia que circuló en todos los medios mundiales y sobre todo en los argentinos. Vamos a hablar de esto porque hablan de 3 meses en los cuales él va a estar retirado de las canchas para seguir con un tratamiento debido a lo que está sufriendo en estos momentos. Vamos a hablar de este tema con Sebastián Wolf, que es médico de Wolf e Instituto de Cardiología y Medicina del Deporte. Vamos a hablar de la afección del Kun Agüero, a quien lo tenemos ahí en línea. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Fernando Costabile, Matías G., Claudio Durán te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. La pregunta que nos hacemos, y tiene que ver un poco con esto, es ¿qué le pasó al Kun Agüero, ¿no? Porque uno entiende que hay un seguimiento médico constante. ¿Qué pasa? Lo decimos desde la ignorancia absoluta. ¿La arritmia es algo que te puede aparecer en cualquier momento de tu vida? Sí, seguro. Mirá, muy interesante la introducción que vos hiciste, porque justamente lo que él refiere es un dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aire, y por eso se acostó, que fue todas las imágenes que vimos del partido. Esto sucede porque a él le da una arritmia. Las arritmias son trastornos en el ritmo del corazón que pueden tener como consecuencias que el corazón se acelere, y a esto se le llama taquiarritmias, o que se enlentezca, se llaman bradiarritmias. Muchas veces las arritmias que aceleran la frecuencia cardíaca, que aceleran el pulso del corazón, pueden ir tan rápido que hacen ineficiente al funcionamiento que tiene el corazón, y esto se traduce con este tipo de sintomatología, como dolor en el pecho, como falta de aire, palpitaciones, sobre todo es lo más frecuente. Lo más importante acá es establecer cuál es la causa de estas arritmias. Hay un montón de tipos de arritmias. Hay arritmias que son muy banales, que están presentes en muchas personas y muchas veces son asintomáticas, es decir, que no generan ningún tipo de síntoma, uno no siente nada. Y hay otras arritmias, como en este caso, que puede ser o porque se acelere mucho el corazón, que genera síntomas importantes, o porque se reduzca mucho la frecuencia cardíaca. Las arritmias que no son tan banales, es muy importante establecer cuál es el origen que tienen. ¿Por qué? Porque estas arritmias pueden ser la traducción de una patología de base, es decir, de alguna enfermedad o de alguna afección que tenga una persona y que se esté traduciendo con este tipo de síntomas, con esta arritmia. Entonces hay que establecer cuál es el diagnóstico, cuál es el origen de todo esto, para poder establecer un tratamiento adecuado. Sebastián, según la información que un poco ha trascendido, el Kun Agüero habría tenido un episodio similar cuando tenía 12 años. Entonces no sé si esto que por ahí está diciendo tendría algún tipo de relación, si él ya tenía alguna patología, alguna complicación preexistente. No, él tuvo episodios de arritmias cuando era más chico, como vos decías, a los 12 años, que se trataron en su momento, y el tratamiento fue sumamente efectivo, y superado, y después estuvo libre de enfermedad. Inclusive a los 16 años él se hizo un tratamiento que fue efectivo, y después no tuvo más arritmias. Y lo que están intentando establecer ahora es el origen, justamente, de dónde vienen estas arritmias, porque evidentemente fueron muy sintomáticas, es decir, él tuvo muchos síntomas, y ahí hay que prender las alarmas para ver de dónde vienen y de qué tipo son, para poder establecer si requiere algún tipo de tratamiento específico. Por eso se derivó, fue internado, estuvo internado al menos 48 horas haciéndole estudios complementarios hasta llegar
al estudio más complejo, que es el estudio electrofisiológico que se hizo en el día de ayer, que es un estudio más invasivo. Claro. Es decir, uno hace un mapeo adentro del corazón para ver de dónde vienen las arritmias, de qué tipo son y demás, y ahora va a quedar en observación con el tratamiento que se realizó para ver si se reproducen de vuelta las arritmias que tuvo o si va a estar sin arritmias. Sebastián, ¿hay alguna forma de prevenir estos episodios, estas afecciones? Mirá, es muy importante hacer el control, el chequeo anual. Exacto, el chequeo anual. En deportistas lo llamamos a este chequeo anual precompetitivo, porque es donde nosotros evaluamos a los deportistas y establecemos si existe alguna condición, alguna patología que pueda desarrollar arritmias, entre otras complicaciones, ¿no es cierto? Hay un montón de patologías que pueden dar como consecuencia una arritmia. Entonces es muy importante hacer este control, porque la gran mayoría o muchas de estas enfermedades son totalmente asintomáticas. Claro. Es decir, que el deportista no va a sentir nada, y más aún no tiene ningún impacto en el desarrollo de la disciplina que practique. Puede ser el mejor de la cancha, el mejor del equipo, el que gane la maratón. Es decir, puede ser un deportista muy exitoso, claro, que tenga alguna patología de base, y lo peligroso es cuando existen estas cosas, que se presente por primera vez con arritmias graves que pueden llevar hasta el caso más extremo, que es tener una muerte súbita. Claro. Por eso la importancia de hacer el chequeo médico, porque con los estudios nosotros podemos diagnosticar más del 80% de los deportistas que tienen este tipo de afecciones y que pueden tener un riesgo incrementado. Sebastián, obviamente se hablaba mucho del tema de lo que pasó con el Kun en estos días, y se hacía referencia un poco a lo que había sucedido con él a principios de año, en medio de la pandemia, con el COVID, y también hay que tener en cuenta que los propios médicos y profesionales, e incluso los científicos, hablan de que sobre la marcha se van descubriendo cosas. ¿Puede tener alguna relación con que él haya tenido COVID, esta situación que hoy está atravesando el Kun? Mira, puntualmente de la historia clínica del Kun, es difícil que yo te lo explique, porque no la tengo. O sea, eso lo conocen los médicos que lo están tratando en Barcelona, o los médicos de cabecera de él de Buenos Aires. Pero si la respuesta la hacemos más genérica, en referencia al COVID y a las arritmias, es fundamental hacer el control post-COVID. Nosotros estimulamos mucho en que toda la población se haga un chequeo médico post-COVID, sobre todo los atletas, pero en realidad la recomendación es para toda la población. Claro. Porque los receptores que afectan, o sea, donde se deposita el virus, ¿no es cierto?, el coronavirus, están presentes en el corazón. Entonces podemos tener afección cardíaca por la infección de coronavirus. Lo más frecuente es que haya afección cardíaca en los casos más graves, en las poblaciones de riesgo, en gente que estuvo en terapia y demás, pero también se describen casos de gente joven, sana, que tuvo COVID leve y que sin embargo tuvo inflamación del músculo cardíaco posterior o durante la infección por coronavirus. Esta inflamación puede dar como consecuencias arritmias. Entonces es muy importante poder hacer este diagnóstico en tiempo y forma. Por eso la recomendación de hacer el control cardiológico para todas las personas que tuvieron coronavirus. Bueno, es importante, Sebastián, esta recomendación para que la sociedad que está escuchando acá el programa, y a usted como profesional, tome un poquito cartas en el asunto y que pueda hacerse este chequeo post-COVID si tuvo obviamente la fortuna de atravesar la enfermedad. Es más, de hecho nos toca muy de cerca el tema del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, que fue intervenido esta semana, el lunes puntualmente, o la semana pasada fue, ¿no? El viernes, claro, y por eso se está incorporando mañana miércoles ya otra vez con su agenda como gobernador, por una ablación por radiofrecuencia, pero digamos, un poco en relación a la pregunta que hizo Claudia al principio, que no tenía un poco de relación la edad. El Kun Agüero tiene 33 años, el gobernador casi que le supera en edad, lo doblega en edad, y que es algo que puede llegar a tocarnos. Por supuesto, a ver, el caso de Rodolfo Suárez
a ver, si está dentro de está bien que está del dentro tipo de las arritmias. Claro. Claro, pero es muy muy amplio todo esto, todo este rubro, ¿no es cierto? Todas estas patologías son enfermedades distintas, ¿no es cierto? Es decir, puntualmente lo del gobernador es una ablación por radiofrecuencia de venas pulmonares por una fibrilación auricular. Es un procedimiento programado, donde ya se conoce qué tipo de arritmia tiene, o sea, tiene nombre y apellido, ¿no es cierto? La arritmia de él, y fue a tratarse específicamente en el Instituto Cardiovascular en Buenos Aires, con Escasuso, el foco donde se produce esa arritmia, y ese fue el procedimiento que se realizó. Claro, todo controlado, digamos. Claro, exactamente. Si bien está dentro de las arritmias, bueno, este tipo de arritmias está dentro del grupo de las taquiarritmias, las arritmias que aceleran el corazón, y son arritmias supraventriculares, que es otro tipo de clasificación de arritmias, que son estas que tienen su tratamiento específico con estos procedimientos. Sebastián, hacíamos referencia exclusivamente a alguien que es deportista, que es el Kun, que obviamente tiene controles médicos rigurosos y digamos de manera continua a partir de su carrera deportiva, pero digo, trasladándolo a la gente que no practica deporte, a la gente común, y teniendo en cuenta que en el caso cuando hablamos de ciertas enfermedades nos empiezan a aconsejar. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del tema del cáncer de mama y nos dicen, bueno, a partir de los 40 años tenés que empezar a hacerte controles de rutina una vez al año a partir de esa edad. ¿Hay alguna recomendación teniendo en cuenta que esto, como decía usted, no tiene síntomas y obviamente siempre uno entiende que lo preventivo es fundamental para evitar cualquier tipo de cuestión grave relacionada con las enfermedades? ¿Cómo se puede de alguna manera empezar a hablar del tema dentro de la familia y sobre todo ser preventivos en esto? Digo, ¿a qué edad tendríamos que empezar a hacer estudios para tratar de entender si tenemos alguna arritmia, por ejemplo, o algo relacionado con lo cardíaco? Es muy buena la pregunta, porque estimulamos mucho. Nosotros desde el instituto trabajamos en un área muy desarrollada en todo lo que es medicina preventiva. Y es muy buena tu pregunta, porque así como uno puede hacer estudios preventivos para varios tipos de patologías oncológicas, como cáncer de mama, de útero y demás, en toda la evaluación cardiovascular recomendamos que sea un chequeo médico anual. Puntualmente en los deportistas a partir de los 14 años, considera que toda la población, de todos los deportistas, ya sean recreativos o competitivos y demás, requieren hacer un chequeo médico anual. Y dentro de ese chequeo médico lo más importante es la entrevista formal con el cardiólogo o con el deportólogo, que lo va a evaluar, que lo va a interrogar, que lo va a revisar, y ahí se van a establecer qué tipo de estudios complementarios son necesarios para cada uno de los deportistas, dependiendo de los antecedentes, la disciplina que practique, de la intensidad. Y para la población general, la recomendación es hacer un chequeo médico anual también, para evaluar factores de riesgo cardiovasculares. Tenemos como objetivo principal prevención de muerte súbita, como decíamos recién. Establecer si estas personas tienen enfermedades que aumenten el riesgo de tener una muerte súbita. Y en segundo lugar, el objetivo es el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Los factores de riesgo cardiovasculares son enfermedades que aumentan la posibilidad de que una persona tenga un evento cardiovascular, infarto, ACV principalmente. Entonces se evalúa todo esto: hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, estrés, tabaquismo, sedentarismo, etcétera, ¿no es cierto? Y evaluamos una vez al año a toda la población para establecer si requiere algún tipo de tratamiento o algún tipo de control de todos estos factores de riesgo. Doctor, una última pregunta, al menos de mi parte. ¿Se puede tener algún tipo de prevalencia hereditaria de esto, como para también tener alguna medida, digamos, de decir, bueno, a ver, mi papá, mi mamá lo tuvo, quizás yo debería? Totalmente. Hay varias patologías que tienen agregación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente los familiares de primer orden, directos, claro. Exactamente, los hermanos, los padres, los hijos de la persona afectada tienen más chances de poder desarrollar la patología.
Y hay varias patologías que pueden tener este tipo de agregación familiar. Por eso te decía recién que lo más importante de todo es la entrevista formal con el deportólogo, con el cardiólogo, para establecer qué chances tiene la persona de tener alguna enfermedad. Y si tiene familiares de primer orden con este tipo de patologías que son hereditarias o que tienen agregación, poder evaluarlas más en profundidad y uno estar seguro de descartarlas con el chequeo médico. Sebastián, muchísimas gracias por la nota. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Creo que es fundamental toda la parte de docencia y comunicación que ustedes están haciendo, por ahí desencadenada por estos eventos puntuales, pero creo que es muy importante poder transmitirlo. Tal cual. La información y la prevención es lo más importante. Será hasta cualquier momento, Sebastián. Muchas gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Sebastián Wolf, director médico en Wolf, Instituto de Cardiología y Medicina del Deporte, hablando con nosotros.